que nuestra decana va a hacer la presentación. Dale, empezamos. Ya Buenas estamos tardes grabando. a todos. Es un honor para mí empezar este seminario de integración sociourbana de barrios populares a cargo de la Cátedra de Planificación Urbanística de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Concepción del Uruguay. Nos acompaña la arquitecta Graciela Falivene, que es la titular de la cátedra. El componentes de la cátedra está el arquitecto José Antonio Artusi, y el arquitecto Guillermo Rejoría. Los tres docentes son investigadores y posgraduados en planificación urbanística. También está presente como asesora de esta cátedra la bióloga Patricia Pruner y la licenciada Claudia Curro de INTA, de Concepción del Uruguay, con el que tengo el placer de conocer porque estamos trabajando en conjunto con ella en un proyecto de valorización del humedal de la isla del Puerto en Concepción del Uruguay. Tanto Patricia Pruner como Claudia Curro nos han asesorado, no solo en esta cátedra, sino en todas las cátedras de la facultad, sobre todo en humedales, en la flora, en la vegetación autóctona para parques y jardines, para la flora urbana, para el arbolado público, etcétera, etcétera. Así que bienvenidos a todos en la cátedra. Va a ser muy interesante este seminario porque es una mirada prospectiva, es decir, que estudia las causas hoy de actuales, sociales, económicas, culturales y urbanas de que se presenta, imaginando un futuro para poder después construirlo, es decir, comprender nuestra realidad hoy que permite anticiparnos y pronosticar este futuro mediante este análisis prospectivo. Eso es la gran importancia que tiene este análisis de este seminario. Y con esto, imaginar el futuro nos permite después mejorar y conseguir nuestro propósito, que es mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos barrios populares, que no es la primera vez que lo tratan, sino que no por eso deja de ser muy importante. Así que muy agradecidos y espero que tengan éxitos en la jornada. Muchas gracias a todos por estar presentes. Bien. Bueno, Guillermo, la primera no la segunda. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Graciela Falivene y la siguiente. Nosotros trabajamos, este fue un trabajo hecho en medio de la pandemia, ¿sí? Y como haber sido hecho en medio de la pandemia con los estudiantes, tiene las dificultades que nosotros, digamos, lo tenemos muy claro, de un trabajo de campo y de contacto directo con actores muy exiguo, ¿sí? Tuvimos, sí, algún taller con vecinos por Zoom, con algún referente, con algún funcionario municipal, trabajamos el escenario de movilidad, lo veníamos trabajando mucho tiempo antes, pero lo interesante de este trabajo es que generó una hipótesis de un escenario futuro, y lo que yo quiero dejar planteado acá, ¿qué es un escenario prospectivo proyectual, ¿no? Porque, digamos, cuando uno mira el barrio popular en su localización, con sus dificultades y con la información disponible del propio registro del RENAVAP, se ve una situación problemática, circunscripta, pero no es circunscripta a ese sitio, tenemos que verla desde una óptica del derecho a la ciudad y desde la integración, que quiere decir el derecho de estas personas de acceder a todos los servicios de la ciudad, a de que el área ocupe un papel relevante también para las demás personas para todas las personas que habitan la ciudad, para todos los ciudadanos, para que deje de ser un barrio del RENAVAP, sino que sea un barrio en el contexto de una zona mayor que la encuadra y que la contiene y que la enriquece y que también le ayuda en su identidad. Entonces, lo que hemos trabajado bastante es esto, en el concepto de escenario. Y yo, digamos,
voy a compartir con ustedes el marco del concepto de escenario fue tomado de Bernardo Secchi, ¿no? Entonces, paso a leerlo porque realmente son dos definiciones de Bernardo Secchi que me parece que aclaran muchísimo el tema. Construir escenarios quiere decir construir uno o más órdenes hipotéticos, ¿sí?, de distintos fenómenos que implican a la ciudad, la economía y la sociedad, y al explicar sus conexiones, ¿no? ¿Qué podría suceder si? ¿Qué podría suceder si? ¿Qué podría suceder si donde ahora hay que vamos a ver, este encuentro de camiones, este lugar que es sin ninguna identidad, este lugar a ser atravesado? ¿Qué sucedería si? ¿Qué podría suceder si? Esto es un escenario donde la hipótesis sostenida por el sí es hallada con esfuerzo en algunos indicios, en algunos síntomas y en algunas tendencias obtenidas mediante la observación del mundo actual y de su historia. Por otra parte, un escenario, con su carácter hipotético, está situado a mitad de camino entre una previsión y una utopía, basado, al igual que la previsión, sobre una gran perspicacia analítica y sobre una igualmente gran capacidad imaginativa, como la utopía. El escenario actúa como un tipo de crítica acerca del carácter ilusorio de muchas previsiones, ¿sí?, y del exceso de realismo que a veces se dan en muchas utopías, ¿no? Entonces lo que nosotros tomamos es un análisis del sitio, un análisis de la potencialidad del sitio. Trabajamos también en una propuesta, digamos, de cómo era la infraestructura, trabajamos desde el enfoque, que lo voy a desarrollar más adelante, del urbanismo ecosistémico, y esta jornada de hoy, de alguna manera, sirve para incluir desde otra mirada, y otra mirada sobre el propio trabajo, a los becarios, porque este proyecto se presentó a un concurso en la municipalidad para poder acceder a becas de investigación, y dos de los estudiantes que trabajaron en la construcción de este escenario prospectivo proyectual fueron seleccionados. Es así que en reuniones que tuvimos con las autoridades y también con gente de la SISU, vimos que en este barrio no es el de prioritaria actuación, pero sí se habían reconocido una cantidad de equipamientos y algunas intervenciones en el espacio público que estamos aprovechando el hecho de disponer de las becas y este año de investigación para tener, sí, trabajo de campo con actores relevantes, con informantes claves, para poder revisar y tener, digamos, jornadas también participativas con los residentes, con los habitantes del barrio, para pulir esta identificación de equipamientos de inclusión, equipamientos porosos, que sean tanto para la gente del barrio como para los habitantes de la ciudad toda, ¿no? Entonces, justamente revisando el rol que esta zona de la ciudad está teniendo en este momento. Así que ahora le dejo la palabra a Guillermo para que muestre cuál es el área donde estamos trabajando, sobre qué escenario se trabajó, y por otra parte que cuente un poco cómo se articulan nuestros diferentes trabajos presentando el escenario de movilidad sobre el cual nosotros nos basamos para la construcción de este escenario prospectivo proyectual para el área. Bueno, Guillermo. Bueno, buenas noches a todos y todas. Gracias por estar presente. Esto es un poco una visión general de lo que es el sector a intervenir, que está grisado, está a 3,5 kilómetros de lo que es el centro histórico y donde se concentra toda el área administrativa, financiera y la mayor parte de la zona comercial de nuestra ciudad, y está equidistante con la Ruta 14. Está dentro de lo que es la determinación de la planta urbana de la ciudad de Concepción del Uruguay, una planta urbana que está delimitada tanto al norte como al sur por arroyos y por una calle de la ciudad que la delimita hacia el oeste, y hacia el este tenemos el río Uruguay. La ciudad, en el relevamiento del año 2016, hecho por la gente de Techo y distintas organizaciones, detectó 21 barrios de estos denominados populares, que están mayormente cercanos a lo que son
cañadas o arroyos de nuestra ciudad. O sea, todas las ciudades costeras del río Uruguay tienen esta impronta de estar cruzada por cañadas limitadas por arroyos, lo cual en su gran mayoría tienen mucha problemática ambiental de contaminación. Si bien están muchos cerca en planta urbana o muchos cercanos al centro de la ciudad, solo pocos han sido intervenidos y han tenido soluciones, como lo son el barrio de la Concepción, que lo pueden ver al sur, que hoy está protegido por una defensa denominada Defensa Sur, y hacia el norte lo que pueden ver como Cantera 25, que próximamente estará defendida por lo que se denomina Defensa Norte. Si bien son 20 barrios, los que tenemos acá marcados en rojo son 7 barrios en los que hemos trabajado en la ciudad en los años anteriores. Nuestra cátedra en el primer cuatrimestre trabaja todo lo que es vivienda social y hace un tiempo atrás ya empezamos a trabajar con lo que son barrios populares. Por eso que en distintas oportunidades, distintos años, 2017, 20, 19 y hoy en el 21 estamos trabajando con estos barrios populares o asentamientos informales que hay en la ciudad. Ahí a la izquierda pueden ver lo que es el sector de intervención, que incluye 2 barrios populares. El barrio Las Mandarinas al sur de lo que es el acceso a la ciudad, y al norte el FAPU, el barrio Las Mandarinas, que es un barrio construido sobre lo que fue una vieja plantación de mandarina, y el FAPU, que es un asentamiento mucho más nuevo, que se hace en lo que es las ruinas de un frigorífico abandonado. Como hablaba Graciela, esto se incluye todo en un escenario de movilidad que lo empezamos a trabajar allá en el año 2016, y bajo el concepto de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, de estos indicadores de sostenibilidad urbana, y de lo que es esta nueva célula urbana de la que habla Salvador Rueda, que es la supermanzana, ¿no? Entonces, con este planteo de supermanzana se han hecho distintos trabajos de intervención durante los años que tiene que ver con planes especiales en algunos sectores de la ciudad, lo que es supermanzana en el centro de Concepción del Uruguay, que es este sector que estoy marcando ahora, el planteo de supermanzanas fuera de lo que es la planta tradicional, está netamente de trazado ortogonal, sino más irregular, que está afuera, más en las afueras de la planta urbana, en el límite de la planta urbana, y también con lo que es ecobarrio, siempre con el concepto de supermanzana, y se fueron trazando estos escenarios de movilidad que tienen, por un lado, el tema de peatonalización o semi-peatonalización de calle, el tema de la bicisenda y el tema del transporte público. Un transporte público que es de pésima calidad en la ciudad, debido a que hay 3 circuitos de transporte público que se superponen en muchos de los lugares, con trayectos de más de 20 kilómetros de recorrido, con demoras de más de media hora para poder tomar ese transporte público y llegar a los puntos de más referencia. Esto en el año 2016 se hicieron encuestas en toda la ciudad de cómo se movilizaba la gente, si querían movilizarse, si podrían movilizarse en colectivo. La mayoría no lo hacía por este problema de espera y por estar más de media hora, 45 minutos para hacer 30, 40 cuadras en la ciudad, por el tema de estos largos recorridos y el mal servicio. Entonces lo que se llegó es a construir un escenario que tiene que ver con 7 recorridos ortogonales que se cruzan de este a oeste, de norte a sur, con el cual cualquier ciudadano tendría una parada de colectivo a no menos de 200 metros a pie, y podría, con un solo punto de intercambio, poder llegar a cualquier punto de la ciudad. Los más requeridos siempre son los frigoríficos por zona de trabajo, el casco céntrico por el tema administrativo financiero, el hospital y las distintas clínicas, pero también los clubes y las universidades, que hoy casi no están servidas por el transporte público. Acá, como pueden ver, esto se ha ido modificando y readaptando todos los años en relación a estos proyectos que hemos venido haciendo, pero que siempre tienen esta particularidad de ver el sistema de movilidad como algo que incluye a estos barrios. Si superpusiéramos esta imagen con la anterior de los barrios populares, también veríamos que esta inclusión sociourbana de los barrios populares no está solamente supeditada a llevar
la infraestructura de servicio y algún equipamiento puntual, sino que hay todo un sistema de transporte público que estaría relacionando a los distintos barrios. Como van a ver más adelante, todo lo que es intervenciones urbanas empiezan a formarse como hito en estos propios barrios para que se incluya a los barrios adyacentes y sea toda una ciudad y no siga segregándose la ciudad como se está segregando ahora, principalmente dejando de lado todo lo que son barrios de vivienda social o estos asentamientos. Ahora los chicos van a hacer una breve presentación o muestra de lo que es la actualidad de estos barrios populares para luego pasar a las presentaciones ya directamente de intervención que van a tener Graciela, Claudia, Patricia y José. Bueno, hola, yo soy Agustín, alumno de la Facultad de Concepción del Uruguay. Y bueno, esta foto muestra un poco lo que es el área de trabajo del proyecto realizado el año pasado junto con otros compañeros de la cátedra. Podemos ver las imágenes superiores, el área del monumento Urquiza, con bueno, este conflicto con los camiones, con el tránsito, con el mal uso del suelo. Y también bueno, las imágenes centrales e inferiores, podemos ver las viviendas de estos barrios populares que mencionaron anteriormente, que son las Mandarinas y el Fausto. Bueno, en esta imagen se puede ver las características topográficas del área de trabajo, ya que bueno, es un eje muy importante con el que tuvimos en cuenta a la hora de proyectar, es el diseño sensible al agua. Por eso es importante destacar bueno, las cotas de nivel, los grandes desniveles y bueno, la cañada que cruza los dos barrios populares. Bueno, el master plan del proyecto realizado con compañeros el año pasado consiste en la zona de lo que es la rotonda del monumento Urquiza, en los cuatro triángulos de visión, se realizó lo que llamamos nosotros el Parque Urquiza. Luego sobre la colectora al acceso a la ciudad, la JJ Bruno, se realizó un parque lineal productivo. Al norte del acceso se realizó bueno, intervención sobre el barrio popular Fapu, y al sur del acceso también se realizaron intervenciones sobre lo que es el barrio popular Las Mandarinas. Bueno, como mencionaba mi compañero Agustín, este es el parque que denominamos como Parque Urquiza y abarcaría lo que son los terrenos de los 4 triángulos que bordean las avenidas de ingreso a la ciudad y que tienen también como centro el monumento Urquiza. Y bueno, en cuanto al diseño del parque, se realizó como por sectores y teniendo en cuenta lo que es la necesidad de equipamiento, y también se priorizó la idea de generar un foco recreativo dentro de la ciudad que potencie, digamos, la zona y a su vez le traiga beneficios en términos de integración al resto de los barrios. Si querés, yo voy a explicar esas imágenes de a poco, no las vayas pasando. Y bueno, nada, también se pensó en términos de circulaciones, el priorizar al peatón, al transporte ecológico también, por medio de bicisendas y senderos que van recorriendo el parque, y que a su vez lo integran con lo que es el corredor verde que mencionaba también mi compañero y que voy a explicar más adelante. Si querés, estás en el noroeste, sí. Bueno, en el noroeste, en el sector noroeste de lo que es el parque, se encuentra un reservorio natural, como se ve en la imagen anterior, y también un centro de información de especies nativas, un anfiteatro, un sector de parque de juegos de niños, kiosco, actividades recreativas. Bueno, también se aprovechó, digamos, lo que es la topografía para lo que era el anfiteatro, porque tiene, bueno, varios desniveles, como mencionaba mi compañero. La elección de los materiales también fue pensada para potenciar lo que es el proyecto con materiales de la zona, como la zona madera, digamos, que son amigables con el medio ambiente, y también, como se podía ver en las imágenes, se utilizó lo que es el sistema de senderos permeables, donde el verde, digamos, puede crecer entre los adoquines y a su vez dejar respirar el suelo,
y que no se constituya una superficie enteramente asfaltada con todas las consecuencias, digamos, que eso trae. Bueno, en esta imagen podemos ver también lo que es el sector suroeste, donde está el mirador, que se ubica frente a lo que es el monumento Urquiza, con espacios para sentarse, sacarse fotos, y también se desarrollaría lo que es un centro de información cultural. Pasar si querés. Bueno, por otro lado, otra de las secciones del master plan que también mencionaba mi compañero es el parque lineal productivo. Se propone una continuidad, digamos, de lo que es el circuito que fue construido en los últimos años por el Boulevard Sansoni, el cual es muy utilizado por las personas que salen a caminar o que hacen deporte, y actualmente tienen que retornar, digamos, al llegar al monumento Urquiza, ya que, bueno, no se presenta mayor extensión de este circuito. Y entonces, de alguna manera, se podría seguir con la bicisenda, con la senda de running, y también con un sendero más de paseo, digamos, con un diseño más irregular y no tan lineal, que permita generar distintas superficies verdes entre lo que son las sendas. Bueno, acá también veíamos en la imagen, desde el sector socavado, digamos, donde pasaría la cañada, también se generó un recorrido por este sector con un planteo de equipamiento que tenía, bueno, locales comerciales, talleres productivos, puestos de ferias, también todo destinado a la comercialización de frutas y verduras, bueno, ya que se plantarían cítricos y también se brindarían actividades con respecto a esto. Y bueno, en esta imagen podemos ver también lo que es una vista desde el acceso por la avenida JJ Bruno, donde se ve lo que es la senda de running, la bicisenda, y también lo que es el paseo peatonal. Podemos ver también el cruce con la cañada que atraviesa este parque de manera transversal, que se conecta, digamos, en estos dos sentidos por medio de rampas. Bueno, esta zona se le hace zoom lo que es el barrio de Las Mandarinas. Básicamente, en resumen, lo que se realizó sobre este área es el superamanzanamiento de las manzanas de los mismos. También en las zonas más comprometidas en cuanto a precariedad de vivienda, se realizó un reordenamiento del suelo, donde se estudió una medida de lote y se la definió. Entonces, bueno, también para esa medida de lote se diseñaron diferentes prototipos de vivienda social progresiva para los habitantes del barrio. Y bueno, también en cuanto a la cañada, se realizó, bueno, se planeó el saneamiento de la misma y un recorrido paisajístico, ¿no? sobre la misma. Y también, si quieres volver a la imagen anterior, sobre las dos manzanas que están libres si quieres volver a la imagen. Las dos manzanas que están lindantes a la cañada, que actualmente están libres, se plantean viviendas agrupadas y también, bueno, equipamientos urbanos para la misma. Bueno, y por último, se planteó un camino escolar seguro para los niños del barrio, ya que para acceder a la escuela necesitan pasar por lo que son los tránsitos bastante rápidos de la ciudad. Entonces, bueno, se plantea este camino escolar seguro. Quiero pasar a la siguiente imagen, donde se ve el interior del barrio, donde, bueno, gracias al superamanzanamiento se puede nivelar lo que son los niveles de vereda y calle, dándole continuidad espacial. También, bueno, se ve la utilización de árboles frutales y árboles autóctonos. Y bueno, también los diferentes prototipos de vivienda en las diferentes etapas de crecimiento. Voy a pasar a la siguiente imagen. Bueno, también se diseñó la luminaria, las veredas son permeables. Bueno, en cuanto a lo que es las viviendas colectivas agrupadas, cuentan con planta baja y 2 pisos, donde en la planta baja se desarrollan comercios, guarderías, estacionamientos, y en las 2 plantas superiores se alojan las viviendas.
Bueno, después tenemos en esta manzana que mencionaba que está lindante a la cañada, tenemos lo que son dos bloques de vivienda agrupadas y bueno, los equipamientos. Uno de los equipamientos es el Centro de Inclusión Digital, que es un espacio que brinda apoyo en cuanto a asesoramientos de tanto escolares como de cualquier trámite virtual online. Y bueno, también tenemos en la misma manzana lo que es el Faro del Saber, que es como un mojón o un símbolo del lugar donde se brinda, hay una red Wi-Fi libre para conectarse, ya que en el barrio muy pocas personas pueden acceder a este servicio. Y también tenemos lo que es el taller huerta, donde se educa a las personas a producir sus propios alimentos, a los habitantes del barrio o quien quiera ir al taller. Por último, en lo que es el barrio Fapu, detectamos que la totalidad de las viviendas son muy precarias. Hay alrededor de 30 familias en este barrio, por lo que optamos por bloques de vivienda agrupada para la totalidad de la familia. Y a su vez le integramos a estas viviendas un jardín maternal infantil y un salón de usos múltiples. Como se puede ver en las imágenes del patio común interno de estos bloques de vivienda, tenemos lo que son huertas para el autoabastecimiento de alimentos para la misma y darle una mayor calidad también a su dieta. Bueno, y con este proyecto que habíamos realizado en conjunto con nuestros compañeros, fuimos seleccionados como ganadores de la beca municipal, como mencionaba Graciela, y trabajaríamos sobre este planteo de equipamiento hipotético para ajustarlo un poco a la realidad. Contactamos también por medio de reuniones y entrevistas a entidades municipales y personas clave que trabajan actualmente en ciertos focos de equipamiento, digamos, que influyen directamente sobre el barrio, como es la Comisaría Segunda, también el Centro de Salud Bajada Grande y algunos colegios, y también, personas claves que cooperan con lo que son las demandas, como es Cáritas. Y así, tuvimos como una primera aproximación a una mesa de gestión que nos va a ayudar a ajustar un poco el proyecto de equipamiento hipotético, digamos. Y también, además de mi compañero y yo, fue seleccionada una estudiante de la carrera de nutrición, Carla, que está por ahí. Sí, yo soy Carla, como dijo Sole, soy estudiante de la licenciatura en nutrición de la universidad y me sumé para dar una mirada nutricional justamente al proyecto para mejorar la calidad de vida de las personas del barrio. Ya con las primeras entrevistas que realizamos, ya pudimos notar la falta de educación alimentaria nutricional que hay debido a que, por ejemplo, lo que consideran como una alimentación saludable en sus comedores no coincide con los estándares saludables propuestos por las organizaciones reconocidas mundial y nacionalmente. Entonces es sumamente importante poder proyectar desde una mirada integral e incorporar este aspecto alimentario nutricional, como también va a explicar más adelante Claudia. Muchas gracias. Digamos, los becarios y las becarias que tenemos aquí en adelante trabajando, van a trabajar sobre este escenario que un poco hicieron a grandes rasgos, pudieron mostrar, pero que digamos, tiene unos ejes sobre los cuales se trabajó, y lo que voy a hacer ahora es un poco dar el marco sobre el cual se trabajó para ese diseño. El primero fue decidir el escenario proyectual prospectivo, que fue seleccionar el área. Entonces seleccionamos un área que resignifique ambos barrios, y a la cañada dentro de la ciudad se diseñaron los espacios y equipamientos públicos inclusivos y porosos, que esto es lo que quedamos con los funcionarios municipales en estas primeras entrevistas, que vamos a revisar la programación, y sí quedó en claro que aquí, y ahora tenemos las planchetas, hay terreno público, entonces se va a revisar la localización en los terrenos públicos. También se acordó esto de mantener los bordes y la naturalización de la cañada, así que hay una muy buena base para ir consolidando
la verificación de estas hipótesis que se generaron, ¿sí? Y la idea es tener taller con vecinos, vecinas, y con todas estas personas que estamos empezando a entrevistar. A la anterior, por favor. La anterior, por favor. Ahí está. Antes de que termine el proyecto, ¿no? Entonces, siempre con el enfoque también en el trabajo dentro de los barrios, de no considerar solo la vivienda, sino se trató siempre de localizar espacios para la producción y comercialización que generen empleos. Y a su vez generar un hito simbólico significativo. Esto fue uno de los ejes con los cuales se diseñó este escenario que los chicos acabaron de someramente describir, ¿no? Otro de los ejes fue el diseño sensible al agua, que va a profundizar Patricia Pruner, el paisaje urbano agroecológico, que va a profundizar Claudia Curró, y un poco las dos, ¿no? El paisaje urbano agroecológico van a ver un poquito tanto Claudia como Patricia. Y la recuperación de plusvalías, que lo va a desarrollar Pepo Artusi. Vamos a la siguiente. Estos son los ejes fuertes, ¿no? En la forma en que se trabajó, siempre estuvimos tratando de tener un consumo eficiente de suelo, tratando de contener la ocupación de nuevo suelo urbanizable, ¿sí? Tratando de, digamos, no pudimos hacer un trabajo detallado vivienda por vivienda, pero digamos, se trabajó solamente con imágenes aéreas, ¿no? Imágenes satelitales, así que hay sectores del barrio que se los consideró más consolidados. En este momento íbamos a tomar el tema de vivienda, pero como no está priorizado el barrio, no se acordó no generar faltas expectativas, vamos a entregar todo lo realizado en cuanto a todos los prototipos hipotéticos realizados a la municipalidad, pero no se va a trabajar en un relevamiento vivienda por vivienda porque no está priorizado este barrio para intervenir en este momento, ¿sí? Desde el punto de vista de que todavía no está definido en qué momento va a estar la regularización, ¿no? Sí, en el suelo público, donde está el Parque Urquiza y paralelo a la Cañada. Y hay una plaza en la cual también se interviene, que forma parte de un conjunto habitacional aledaño, ¿no? Por otro lado, se proyecta y se trabaja en una mejora del espacio público, teniendo en cuenta justamente el confort térmico. Esto lo va a desarrollar muy bien Patricia, el tema de la forestación. La reducción del automóvil para nosotros es fundamental, el tema de la accesibilidad, y entonces este escenario de movilidad sostenible que venimos trabajando desde 2016, y el cual va impregnando, porque se ha presentado varias veces, se ha tenido debates, bueno, ya en la ciudad se están instalando circuitos de bicisendas, ¿no? Y de alguna manera pensamos que va a haber un momento en que porque el escenario que mostró Guillermo, lo que tiene de particular, es que tiene la misma cantidad de móviles y que los que están en este momento circulando. Lo que pasa es que tiene circuitos con otra lógica. Entonces pensamos que en algún momento se va a lograr instalar esto de tener un escenario sostenible, de que ya sea un sistema sostenible, que deje de ser este escenario hipotético y de tanto mostrarlo se empiece a internalizar, ¿no? Como nos ha pasado con este tema del diseño sensible al agua, que de poco lo fuimos instalando, o el tema del circuito de bicesendas, ¿no? Entonces, la reducción del automóvil particular, la cobertura de la red peatonal, la mejora de la accesibilidad, la producción cercana, el hecho también de que los frutales pueden estar en las veredas y podemos tener una ciudad productiva, ¿no? Y la diversidad de usos, porque cuando nosotros estamos planteando las viviendas, siempre están las viviendas, esto lo va a explicar muy bien Patricia, y también Claudia sobre todo, están ligadas a la producción. Y toda la vivienda progresiva, la verdad que fueron muy interesantes todos los aspectos que se han desarrollado,
todas tienen el crecimiento de la vivienda y la posibilidad de tener un taller, de tener un comercio, ¿sí? Y que esto, además de siempre tener un espacio posible para la producción alimenticia. La siguiente. Con respecto a la eficiencia de los flujos metabólicos, ustedes habrán visto en el render que se ve que hay cajones de compostaje. El compostaje es algo muy importante en los barrios populares, porque indudablemente la gente se dedica al reciclaje, y el tema de la clasificación y el tema de compostaje, que sirve muchas veces para sanear suelos. Por ejemplo, en el caso del FAPU, son suelos que deben ser saneados, deben ser mejorados, y se vio en la experiencia de los parques huertas de Rosario que el propio compostaje que se genera ayuda al saneamiento de los suelos, o sea que se puede trabajar en un principio con cajones, y después se puede empezar a trabajar con estos compost, digamos, que el propio metabolismo urbano genera un producto virtuoso para la mejora de esta producción. Esto también lo va a explicar y lo va a profundizar Claudia, ¿no? Por otro lado, el tema del uso de energías renovables en el Centro de Inclusión Digital, y el tema del reciclaje del agua que se plantó en las viviendas, que bueno, no se pudieron presentar porque tenemos poquísimo tiempo, pero están en los prototipos de vivienda. Creo que también esto lo va a explicar Claudia. Con respecto a la biodiversidad, esto lo va a profundizar Patricia, y para la cohesión nosotros entendemos que un tema importante de la cohesión es que las personas se encuentren, y se encuentren en estos espacios y en estos equipamientos que sean claramente porosos, ¿no? Este centro de inclusión digital que sea para toda la ciudad, y justamente lo que planteamos es un lugar donde también a las personas que accedan, tanto de los barrios como de cualquier otro punto de la ciudad, se les ayude a realizar trámites digitales. Y también en este centro de inclusión digital había la posibilidad de tener puestos para teletrabajo, además de ayuda escolar. Y bueno, este faro donde se da un sector semicubierto de acceso libre a Internet. Bueno, y el diseño arquitectónico de la vivienda, progresiva y productiva, flexible y adaptable, ¿no? Y utilizando materiales de la zona, con un máximo confort térmico posible. Y aquí en general lo que estábamos siempre considerando es la importancia de la forestación, ¿no? Y la orientación. Entonces, ahora pasa Patricia, ¿sí? Que nos va a explicar el concepto del diseño sensible al agua. Bueno, buenas noches a todos. Yo soy Patricia Pruner, soy docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la universidad, y bueno, fui convocada por el grupo a participar en este proyecto tan interesante, asesorando en las cuestiones ambientales y también un poco sobre biodiversidad. Bueno, para poder basar un poco en el diseño que se ha utilizado, donde ya los chicos y Graciela han dado algunos matices respecto a esto, vamos a explicar un poquitito el diseño sensible al agua. El diseño sensible al agua tiene por finalidad respetar la topografía del ambiente y todos los accidentes naturales, y también establecer un vínculo del agua con el ambiente, respetando, como dice allí en la transparencia, el ciclo del agua. La siguiente, por favor. Bueno, en este caso estamos viendo algunos factores cuando no se respeta el ciclo del agua y no se permite que el agua percole y transite de forma natural en ese ciclo entre el aire, el ambiente, el suelo, las plantas y los animales, y excedemos en el entubamiento, perdón, de las cañadas o de los cursos de agua, quitando la vegetación circundante o tapizando de suelos impermeables. Entonces se ocasionan este tipo de inconvenientes que todos los conocemos, ¿no? Sobre todo en nuestro lugar, en nuestra zona, donde las lluvias son bastante abundantes. Entonces, a no encontrar el agua su caudal o su cauce natural, se producen este tipo de inundaciones con todos los inconvenientes que nosotros ya
conocemos, o como estamos viendo en la imagen de la parte inferior, el exceso de pavimento en algunos casos produce sobrecalentamiento del ambiente, y eso interfiere en todo lo que es la evapotranspiración del agua de superficie y del agua contenida en la vegetación. La siguiente, por favor. Bueno, este diseño sensible al agua tiene por finalidad respetar precisamente esos ciclos de los cuales estamos hablando, tratando de respetar los ambientes naturales, como en este caso hemos tomado la cañada, que ya hemos visto que atraviesa estos dos barrios, este ambiente, y también en esa cañada tratar de respetar su vegetación natural, y tanto sea la vegetación ribereña como la vegetación propiamente del ambiente. La siguiente, por favor. Bueno, este tipo de proyectos trata de establecer ambientes netamente porosos, donde el ambiente o los ambientes acuáticos son respetados no solamente en su fauna y en su biota, sino también es respetado el paisaje urbano, donde la actividad humana se involucra dentro de ese ambiente natural, como estamos viendo en algunas de las imágenes que están allí proyectadas, donde el hombre puede compartir y convivir dentro de ese ambiente natural, y entonces nuestra cañada, nuestro curso de agua se transforma, no solamente en un ambiente poroso, donde el agua puede percolar, puede filtrarse y puede hacer su ciclo natural, sino también que la vegetación puede manifestarse de manera activa, lo que redunda en un biocorredor o en un ambiente absolutamente verde, que a eso apuntamos en las ciudades sustentables, un criterio que también sostenemos, donde ese ambiente o ese curso de agua también se va a transformar en un biocorredor, donde no solamente vamos a preservar el agua, la vegetación, sino también la fauna asociada. Y por supuesto que el hombre allí encuentra esparcimiento, encuentra la posibilidad de hacer actividades culturales, actividades sociales, actividades recreativas. También estamos viendo allí en la imagen inferior otro concepto importante para, no solamente para respetar este ciclo del agua del cual hablamos, sino que para poder facilitar la percolación del agua de lluvia, esos pavimentos que estamos viendo, que son modulares, que facilitarían este detalle que estamos viendo de la percolación y la infiltración del agua. La siguiente, por favor. Bueno, esto ya es más concreto con respecto al diseño del barrio en general. Ahí tenemos un tramo de la cañada que ha sido respetada. Obviamente que hay un trabajo previo para lograr este ambiente que nosotros deseamos, que es tratar de recuperar y realizar una puesta en valor de ese ambiente, donde se deben extraer elementos contaminantes. Seguramente en el fondo de la cañada en la actualidad debe haber residuos, escombros, un fango bastante contaminado. Eso hay que hacer toda una remoción, una puesta en valor de la vegetación ribereña, una puesta en valor y un recobro de la biota original, que al obtener un mejoramiento de la salud ambiental del ambiente y el curso de agua, esa biota se va recuperando. Una vez logrado esto, se puede acceder o se puede lograr un recupero, un diseño de espacios públicos, como estamos viendo allí, donde hay espacios de recreación, cruces sobre la cañada, espacios culturales. Ahí estamos viendo en la imagen superior, como los chicos lo establecieron, un centro de avistajes de aves, un centro de información, etcétera, etcétera. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, allí estamos viendo un ambiente que sería lo ideal, ¿no es cierto? Un ambiente sano, ambientalmente saludable, donde
nosotros tenemos en nuestra zona la facilidad o la riqueza de tener una biota o una vegetación nativa, acuática, extremadamente diversa, biodiversa. Por lo tanto, es bastante fácil, recuperando ambientalmente el lugar, que ese lugar se vuelva a repoblar con su biota original. Y como estamos viendo en la imagen inferior, la fauna asociada es como que vuelve fácilmente a ambientar o a recobrar ese lugar. La siguiente, por favor. Bueno, asociado a este concepto del diseño sensible al agua, tenemos también la idea de recobrar un paisaje urbano, estableciendo que así como nosotros deseamos y valoramos el repoblamiento de la biota original a orillas de la cañada, también la parte del barrio y el diseño del barrio, vamos a utilizar el concepto de un arbolado urbano utilizando plantas nativas. Esas plantas nativas, bueno, nos hemos sentado con los chicos, bueno, en realidad sentado es una forma clásica de decir, porque lo hemos trabajado virtualmente, ¿no es cierto? En establecer árboles, arbustos, plantas con flor, árboles de diferente tipo de características en cuanto a sus flores, a sus frutos, a su tiempo de floración, a su tiempo de, si eran de hojas caducas y perennes, o sea, un catálogo, como ustedes están viendo, de las distintas plantas nativas que contamos en nuestra región para poder ser utilizadas en el diseño del árbol, no solamente del arbolado urbano, sino también en el diseño de los espacios públicos. Este concepto de la utilización de plantas nativas es, bueno, mundialmente hoy en día reconocido. ¿Por qué motivo? Porque las plantas nativas no son solamente las plantas que tienen en valor intrínseco, sino que también tenemos que pensar que las plantas siempre están relacionadas con los animales que viven de ellas o encuentran alimento y refugio sobre ellas. Entonces, nuevamente asociamos ese concepto que lo nativo trae en sí mismo una fauna asociada que en el caso del paisaje urbano productivo tiene muchísimo que ver. ¿Por qué? Porque dentro de esa fauna asociada tenemos pájaros, tenemos insectos, lo que estarían haciendo es una especie de control biológico dentro de nuestro ambiente productivo. ¿Qué sería ese ambiente productivo? Lo que Claudia va a explicar a continuación, que es que también deseamos que en nuestro barrio haya no solamente plantas que cumplan la posibilidad de darnos oxígeno y de darnos flores y darnos un paisaje bonito, sino también tener un paisaje productivo, que sería producir nuestros propios alimentos. Y estos insectos estarían favoreciendo el control de plagas. Así que bueno, esto es como un concepto unido a que estaría el barrio introducido dentro de lo que es la naturaleza y la naturaleza introducida dentro del barrio. Ese es el concepto que quisimos volcar en este diseño. Bueno, muchas gracias. Adelante, Claudia. Hola, buenas tardes. En principio agradecerle a la cátedra haber podido participar de este recorrido, esta trayectoria que realmente nos enriqueció muchísimo. Yo les voy a contar un poquito por qué pensamos en barrios productivos y por qué pensamos sobre todo en la autoproducción de alimentos frescos y saludables. El siguiente. Guillermo.
Lo que pensamos en principio es en el derecho a la alimentación, sobre todo en estos barrios populares donde los derechos están muy vulnerados. En ese sentido, pensamos que la alimentación es mucho más que tener acceso a una ración mínima de calorías y de proteínas, o a otros mecanismos nutritivos concretos. Se trata, sin embargo, de acceder a esos alimentos nutritivos para la vida sana y activa, pero sobre todo tener medios para acceder a ellos. Y ese acceso tiene que ser ilimitado, permanente y regular, ya sea por la autoproducción o por las adquisiciones. Nosotros en realidad pensamos que debería ir por la autoproducción de los alimentos. Y queremos rescatar este concepto de soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es un derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias de producción y distribución y consumo de alimentos, garantizando la alimentación cultural y nutricionalmente apropiada y suficiente para toda la población. El concepto de soberanía alimentaria, como dice aquí la definición, está pensado para los pueblos, pero si eso nosotros lo trasladamos a núcleos urbanos o a núcleos suburbanos, se aplica perfectamente, es decir, que el derecho a producir sus propios alimentos y sobre todo tener cuestiones culturales, por ejemplo, pensando en la mandioca en el noreste argentino, o en las inmigraciones, en los inmigrantes de estos pueblos hacia los centros urbanos concentrados, que también puedan producir estos alimentos que ya traen ancestralmente. ¿La que sigue? Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la alimentación y cómo la pensamos en estos barrios populares. Sí. Bueno, pensamos que hicimos alguna pequeña indagación y para el año 2020, que fue en el transcurso que realizamos este trabajo, el 41% de la población estaba bajo la línea de pobreza y el 10% era indigente. O sea que no alcanzaban a acceder a la canasta básica de alimentos. Pero mucho más grave era que más del 55% eran los niños. Y por supuesto esto está concentrado en barrios populares. Pero paralelamente a eso, la población en general se encuentra en un avanzado estadio de transición nutricional, solamente concentrado en muy pocos productos, en el pan, la carne, el aceite y la papa, en detrimento de otra variedad de alimentos y comidas. Y eso además se ha incrementado hacia el consumo de alimentos procesados. ¿Por qué? Porque son mucho más fáciles de adquirir y además en general son más baratos. Pero sí, estos ultraprocesados tienen muchísimas complicaciones, como por ejemplo que tienen más sodio, más hidratos de carbono, son de mayor absorción, más rápida la absorción, tienen menos fibra y por lo tanto tienen son satisfactores de la saciedad. La Organización Mundial de la Salud habla de una dieta balanceada que debe requerir 5 porciones de promedio diarios de alimentos frescos y saludables, incluidas las frutas y las verduras. Lo llamativo de esto es que a mayor nivel educativo o de mayor ingreso, el consumo diario de frutas y verduras se incrementa por sobre los ultraprocesados, es decir, que para la población objetivo con la que estamos trabajando, esto es inverso. Cada vez hay más ultraprocesados y esto que yo les comentaba de la concentración en pocos productos. Además de eso, las enfermedades crónicas no transmisibles como cardiovasculares, obesidad, diabetes, y diferentes tipos de cáncer representan el 60% de todas las disfunciones a nivel mundial y el 47% de las enfermedades. El bajo consumo de frutas y verduras se encuentra entre los 10 principales factores de riesgos asociados a estas enfermedades. Nuevamente recalcamos que la ingesta recomendada de frutas y hortalizas debe rondar en los 400 gramos por día, excluyendo papas y otros tubérculos que son los que llamamos pesados. En síntesis, nosotros creemos que los barrios populares merecen una atención especial en la autoproducción de alimentos. Y acá lo que les presentamos son cuáles son las frutas y hortalizas cultivables en huertas familiares y comunitarias pensadas como orientación nutricional. Esto, además de estar en huertas nutricionales, en el diseño que se realizó el año pasado, se pensó en estos barrios productivos y en estos parques productivos. Es decir, que por ejemplo,
Cuando hablamos de frutas que contienen semillas o carozos, estos árboles, manzanos, duraznos, cítricos, o las nueces o los pecanes, que son muy aptas para nuestra zona, se pueden incluir en estos sectores que denominamos parques productivos. No solamente pensamos la producción de alimentos en las huertas familiares, sino que también incluimos estos tipos de alimentos en todo el barrio, que puedan estar disponibles ya sea para el consumo directo o para ser procesados y vendidos, lo que nosotros llamamos el valor agregado. Bueno, seguimos con las clásicas hortalizas de hojas y verduras, las características de una huerta. Cuando uno piensa en una huerta familiar, inmediatamente mentalmente se piensa en la lechuga y en las acelgas, pero también tenemos flores como el brócoli o el coliflor, las raíces y los bulbos, o los tubérculos, o las legumbres, o los cereales. Es decir, que en una huerta familiar o en este espacio productivo que nosotros estuvimos diseñando, es amplia la gama de productos que se pueden obtener y fácilmente la comunidad puede empezar a trabajar con ello y seguramente cuando le encuentren el gustito a tener su propia alimentación sana y saludable, se van a enganchar con esto. Algunas cuestiones que hacen a esta producción de alimentos en la huerta es la ocupación del espacio. Por ejemplo, en el diseño de una huerta agroecológica se piensa en el uso del suelo combinando raíces y bulbos con lechugas y repollos, por lo tanto se ocupa el suelo abajo y arriba, duplicando la cantidad de suelo disponible para el cultivo. La siguiente. Bueno, lo pensamos obviamente como una producción agroecológica de alimentos, y yo acá saco de los 10 ítems necesarios para la producción de agroecológica, solamente me voy a detener en 3. El primero de ellos es el más conocido como la independencia de agroquímicos, y eso se logra aumentando el ciclado de nutrientes. Graciela les comentó que ya sea en las huertas individuales de las familias o en las huertas comunitarias están pensados espacios para la producción de biomasa a partir de la recuperación de residuos. Es como que me estoy yendo un poquito de tema mentalmente, porque cuando estábamos avanzando en la charla también pensaba que esta separación de residuos que nos obliga, que proponemos, también puede permitir la recuperación de otro tipo de residuos y otro tipo de trabajo para los habitantes del barrio. Pero bueno, me fui un poquito de tema. Lo otro que pensamos son las energías renovables, porque se minimizan las pérdidas debidas a los flujos de radiación solar y de aire. Principalmente nosotros pensamos en enredaderas y en cobertura para las galerías de las casas, que pueden ser enredaderas comestibles. Más adelante les voy a contar un poquito más de eso. Y luego lo de la biodiversidad. No se puede tener producción agroecológica si no hay biodiversidad. Ahí en la tabla anterior yo les mostré cuáles son todos los alimentos que podemos producir en la huerta, y esta interacción que producen efectos aliopáticos o sinergias productivas es lo que hace que podamos tener la independencia de agroquímicos, por ejemplo. ¿Sí, la siguiente? Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo se diseñaron estas viviendas unifamiliares, como para dar cuenta del trabajo que se realizó. En cuanto a las energías renovables, en la imagen de la izquierda, ustedes pueden ver un sistema de recolección de aguas pluviales destinadas al riego especialmente, y a la recuperación también de esta energía renovable. Y también a la galería con vegetación de frutos comestibles y de hojas caducas. Por ejemplo, habíamos trabajado con papa del aire o con vides. Esto permite morigerar las altas temperaturas del verano. Cuando hablamos del ciclado de nutrientes, ustedes pueden ver en la imagen de la derecha una compostera comunitaria. Nosotros pensamos que esto debe estar distribuido en todo el barrio. Y también en la imagen inferior se puede ver en una huerta familiar también el diseño de una compostera.
Insistimos en este punto, como ya les habíamos anticipado, porque la incorporación de materia orgánica en la huerta es vital para este sistema de producción. A ver, la siguiente, no sé si... Bien, acá yo les quería comentar un poquito más de biodiversidad y de corredores biológicos, un poco lo que ya también nos explicó Patricia. En este caso, yo lo que les quería mostrar con estas fotos son los 3 estratos en altura que pensamos para estos sistemas. Es decir, nosotros estamos pensando en los estratos más altos, en los medios y los bajos, para 2 cuestiones. Por un lado, para barreras de enfermedades o de insectos maléficos, y también en el otro estrato como hospederos para insectos benéficos. De esta manera nosotros estamos trabajando un manejo integrado de plagas y nos permite mantener la independencia de los agroquímicos. Y en la foto de la derecha pueden ver que esto no está diseñado solamente intrapredialmente, sino que en todo lo que se pensó para el diseño del barrio, estos corredores biológicos también tienen esta función, además de ser estéticos y muy agradables a la vista. Cuando se pensó en ese inventario que realizaron con Patricia, tenía también este objetivo. La siguiente. Bueno, otra de las cuestiones que la agroecología presenta es el valor agregado de los alimentos, es decir, no solamente esa autoproducción de alimentos para ser ingeridos frescos y de calidad, sino que permite agregarle valor a partir del procesado, ya sea de frutas, del encurtido de hortalizas, la realización de dulces, es decir, que toda esa materia prima puede ser trabajada, como ustedes pueden ver en la imagen de la derecha, en un taller productivo que está incluido en la vivienda, y está inmediatamente luego de la huerta, es decir, que nosotros podemos producir esos alimentos, agregarle valor en ese taller productivo, y además se diseñó una feria, como pueden ver en la imagen de la derecha, para permitir esta comercialización directa y el precio justo. ¿Sí? La que sigue. Bueno, en síntesis pensamos en la alimentación a partir de los derechos, de la soberanía alimentaria y la producción de alimentos frescos, mediante el enfoque agroecológico, con 2 pilares, como pueden ser la biodiversidad y el valor agregado, para generar un diseño ambiental socialmente sostenible para salir de lo que son sujetos para obtener sujetos no sujetados. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Ahora Pepo nos va a explicar un poco cómo es esto del recupero de las plusvalías y cómo trabajar en el sector con estos instrumentos de gestión del suelo. Pepo, ¿estás por ahí? Disculpen, estaba muteado. Muchas gracias, Guille, muchas gracias a todos quienes nos acompañan. ¿Ahora me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, claro, claro. Ok. Decía que uno de los principios básicos que orienta el trabajo es, de alguna manera, el derecho a la ciudad. Se decía recién, con mucha razón, que obviamente estamos trabajando en un área donde fácilmente se pueden ver que hay muchos derechos vulnerados, y por lo tanto hay que partir de una situación deficitaria desde múltiples dimensiones. Entonces, este derecho a la ciudad como un concepto integrador que vincula y articula el derecho a la vivienda, el derecho al espacio público, el derecho a la energía, el derecho a la alimentación, el derecho a disfrutar en definitiva de un conjunto de derechos que se articulan y que no pueden pensarse escindidos unos de otros. Y entonces, teniendo en cuenta obviamente que estamos trabajando en un área donde hay que resolver muchos déficits, de la mano de esto, otro principio orientador es la distribución equitativa de las cargas y beneficios que se pueden derivar de un proceso de urbanización, de una intervención en el área. Y en este sentido,
pensamos que una estrategia central debe ser la recuperación y la reinversión de las plusvalías urbanas, o dicho de otra manera, de la valorización del suelo que se pueda generar como producto de las acciones públicas, tanto en materia de obra pública como en materia de disposiciones normativas. Y otra estrategia central, que yo creo que de alguna manera se ve en este esquema, es la integración y la articulación de las acciones y las gestiones que se pueden desarrollar en todos los niveles del Estado, desde el nivel local, en este caso el municipio, hasta el nivel nacional, pasando por lo provincial, y por otro lado la articulación horizontal dentro de las políticas públicas municipales. Está claro que para intervenir en un barrio popular con éxito se necesita tener una intervención integral, no solo del área urbanística o de obras públicas, sino también con acción social, con todo lo que tenga que ver con la promoción del empleo, etcétera, etcétera. Y de alguna manera este trabajo pretende mostrar ese carácter intersectorial, obviamente teniendo también como un componente central la participación ciudadana. Como habrán visto, hay, digamos, si uno mira los renders, y habría mucho más para mostrar en el trabajo que entregaron el año pasado los chicos, hay como objetivos ambiciosos, ¿no? Es decir, la construcción de unas X cantidad de viviendas, la mejora de una X cantidad de viviendas, la construcción de unos equipamientos públicos bastante ambiciosos, la construcción de unos espacios públicos, el saneamiento de cañadas, etcétera, etcétera. Todo esto implica infraestructura, implica inversiones financieras importantes. Por lo tanto, es pertinente y es necesario, es imprescindible preguntarse y tratar de esbozar alguna respuesta acerca de cómo se financia todo esto, ¿no? Porque si no puede parecer como muy lindo, pero como decía Graciela, podemos estar más cerca de la utopía que del escenario, y nosotros queremos dotar a todo esto de mucha factibilidad desde el punto de vista, al menos teórico, ¿no? Desde el punto de vista político y financiero. Y entonces este esquemita que tenemos acá, que es muy simple, y simplemente lo voy a complementar con un esquema planimétrico, lo que pretende mostrar es una posible idea muy preliminar de lo que podría ser un círculo virtuoso de recuperación y reinversión de plusvalías urbanas, o sea, de la valorización del suelo que se genera por efecto de la acción pública. Entonces, si empezamos por arriba, ¿qué vemos? Bueno, un conjunto de instrumentos que sirven para esto. Entonces, vamos a suponer que empezamos por ahí arriba, ¿no? ¿A través de qué instrumentos podemos, desde el sector público, recuperar por ahora parte de esta valorización que se genera sobre el precio del suelo y que muchas veces es privatizada, entre comillas, ¿no? Sin que los propietarios del suelo hagan absolutamente nada, y constituiría de alguna manera un enriquecimiento sin justa causa, como dicen los abogados? Bueno, hay algunos de estos instrumentos que son más innovadores, hay otros que son más tradicionales. Yo no me voy a detener en detalle en ninguno de ellos porque haría falta un seminario exclusivo para hablar solamente de este esquemita, y es más, podríamos hacer un seminario exclusivo para hablar de cada uno de estos instrumentos. O sea, de modo tal que no voy a entrar en detalle, pero digo, hay algunos más tradicionales, como la contribución por mejoras, que de hecho muchos de nuestros municipios utilizan y que la Municipalidad de Concepción del Uruguay ha utilizado. Es un instrumento tradicional que lleva décadas de implementación, conocido, generalmente aceptado por la sociedad, por los contribuyentes, porque de alguna manera tiene la ventaja de que el frentista ve la obra que se hace frente a su casa. Hay una relación muy directa entre la contribución y el efecto que esto tiene. Generalmente no se vincula con la valorización del suelo, sino con la mejora en la calidad de vida, lo que fuere, pero la gente lo ve, y más que otros tributos, por lo menos, está claro que a ninguno de nosotros nos gusta pagar absolutamente nada, y nos gustaría que nos regalen absolutamente todo, pero comparado con otros tributos, genera menos resistencia, y por otro lado, desde el punto de vista político y jurídico, está también más aceptado. Como dicen los abogados, es pacíficamente aceptado. Hay otros que son más complejos, más innovadores, y que a priori generarían, si no son bien presentados, mucha resistencia, pero bueno,
Entonces tenemos la contribución por valorización, que es un término más bien genérico, la contribución por mejoras, como decía recién, un instrumento más bien tradicional, la concesión onerosa del derecho de construcción, que es un instrumento relativamente innovador que está previsto expresamente en alguna legislación extranjera, en el caso de Brasil, en el Estatuto de la Ciudad, una ley del 2001 que vino a reglamentar un capítulo urbanístico, digamos, que tiene la Constitución de Brasil de 1988. Nosotros lamentablemente no tenemos nada de eso en la Constitución, y no tenemos lamentablemente tampoco una ley nacional, a pesar de que hubo algunos intentos, asimilable o parecida al Estatuto de la Ciudad, pero bueno, de todos modos se podría intentar avanzar a nivel provincial o a nivel local con alguna de estas cuestiones. Las cesiones de suelo, que sí muchas veces están previstas, ¿no?, en casos de procesos de urbanización, los convenios urbanísticos, un término más bien genérico, pero que también en algunas ciudades argentinas hay alguna experiencia de implementación, y el reajuste de tierras, que es un instrumento también relativamente novedoso y complejo, que se ha utilizado sobre todo en Japón y en América Latina ha tenido algún desarrollo interesante en Colombia, que bueno, tiene también una ley parecida a la brasileña, la ley 388, donde algunos de estos instrumentos están previstos. Baste por ahora decir esto: hay algunos instrumentos que nos permiten, algunos son tributarios, otros no son tributarios, hay algunos instrumentos que nos permiten capturar parte de esa valorización del suelo que se genera por la acción del Estado. Por lo tanto, lo denominamos en su conjunto recuperación de plusvalías urbanas. Ahora bien, ¿qué debería hacerse con esa masa de recursos que eventualmente podría recuperarse? Nosotros entendemos que debería reinvertirse en el propio desarrollo urbano, o sea, no ir a rentas generales, porque esto sabemos que puede terminar en cualquier lugar. Más bien alimentar un fondo de desarrollo urbano y un banco de tierras, que a su vez podría estar alimentado por otras fuentes de ingresos. Por eso hoy hablábamos de articular lo local con lo nacional, y aquí es donde se presentan algunas ventajas o algunas oportunidades. Está en este momento vigente a nivel nacional un Plan Nacional de Suelo Urbano, que financia desde la nación a los municipios, precisamente para que urbanicen, o sea, para que doten de infraestructura a suelo que, según el proceso de planificación, deba ser urbanizado en función de su cercanía con la ciudad central, en función de lo que la planificación ordena, ¿no? Está también vigente, más directamente vinculado con esto, el programa de integración sociourbana de barrios populares. También desde la nación hay financiación a disposición de los municipios para presentar proyectos de urbanización y de integración y de regularización dominial de barrios populares. Parecería haber en este momento una cierta subejecución de estos recursos, de estos fondos, no tanto por falta de recursos, porque hay algunos impuestos que por ahora, digamos, están engrosando un fondo relativamente importante, sino más bien parecería hoy el cuello de botella estar en dificultades de gestión. Obviamente no es sencillo para ningún municipio elaborar un proyecto de la complejidad que ustedes se imaginan tiene urbanizar, integrar y regularizar un barrio popular. Herramientas o fuentes de financiación más tradicionales, desde los programas federales que siguen vigentes, con cambios de nombres, etcétera, para financiar conjuntos de vivienda social, los programas de los institutos provinciales de vivienda, con fondos Fonavio, con fondos propios, lo que fuere, otros recursos propios que tenga el municipio, o bien hasta financiación que pueda conseguir el municipio de los propios interesados para poner en marcha círculos cerrados de ahorro para vivienda. Esto está en marcha en muchísimos municipios de la provincia. Bueno, con estas dos vías, digamos, con lo que el municipio pueda hacer por sí, recuperando plusvalías, más lo que pueda conseguir por vía de otras fuentes, se podría generar un fondo de desarrollo urbano y un banco de tierras que permita adquirir suelo y generar, reinvirtiendo en esa urbanización, bueno, todo lo que hay que hacer, ¿no? Infraestructura, vivienda, equipamiento, espacio público, movilidad, actividades económicas, todo eso que vieron en los renders, bueno,
en muchos casos hay que construirlo, requiere fondos. Toda esta inversión que el Estado haría en todos esos ítems genera obviamente una valorización del suelo. Es una valorización que se genera sobre el suelo por causas, como dijimos, ajenas al esfuerzo de los propietarios, y son tanto construcciones de obras físicas, materiales, como también decisiones del sector público. Por ejemplo, la concesión onerosa, que parte de, lo voy a explicar muy sucintamente y seguramente quedarán muchas dudas para otra ocasión, pero parte de fijar un indicador básico, lo que los arquitectos denominan un FOT, o sea, un factor de ocupación total, dividirlo en dos, un FOT básico, que podría ser, como en el caso, esto se ha usado mucho, sobre todo en Brasil, en Sao Paulo, un FOT básico que podría ser 1, o sea, que permite construir en el terreno una superficie cubierta igual a la superficie del terreno, y desdoblar el FOT en dos, un FOT básico y un FOT máximo, que podría ser 2 o 3 o lo que fuere, en función de la infraestructura que está disponible en el área, en función de las características de la vía, en función de la densidad que en el marco del proceso de planificación se le quiere dotar a ese área, etcétera, etcétera. Esto, digamos, acá no está presente en sí ninguna inversión directa del Estado, sino que es una decisión administrativa. Es una decisión a su vez que tiene que ver con una decisión que el propietario toma porque es voluntario, por eso no se trata de un tributo, ¿no? Bueno, combinando estas dos decisiones del propietario del predio de construir por encima del FOT básico hasta el FOT máximo, con la decisión del Estado de autorizar esa constructibilidad adicional, pero a cambio, digamos, de una contraprestación en dinero, bueno, se configura este instrumento y eso permite recuperar recursos. Puede ser un mecanismo muy interesante no solo para el Estado, sino también para los desarrolladores inmobiliarios, porque permite construir edificabilidad adicional, o sea, metros cuadrados adicionales, sin tener que adquirir suelo aledaño o suelo más periférico, quizá a un costo mayor. Por eso, como todos los especialistas brasileños cuando nos cuentan su experiencia, siempre nos dicen, tiene que ser un monto suficientemente significativo para que sirva para algo, pero también hay que tener cuidado de que no sea superior al costo equivalente del suelo que se necesitaría para poder edificar esos metros cuadrados adicionales. En la siguiente, Guille, si la mostrás, no quiero detenerme más en esto, acá mostramos un poco, digamos, dos cosas. Por un lado, en celeste, estas dos L's que están, digamos, bordeando el acceso a la ciudad y que se desvían en una avenida que es la misma, pero bueno, cambia de nombre, ¿no? Un Cali Lauría, que vinculan bueno, frigoríficos tanto al sur como al norte y pasan por el hospital acá al norte, o sea, son vías transversales al eje de acceso a la ciudad, muy importantes. En estas vías, por su carácter, por la jerarquía que tienen desde el punto de vista de la jerarquización vial, disculpen, por el ancho de la vía, por cuestiones morfológicas, y porque estamos en un área que de alguna manera está llamada a desempeñar un rol de nueva centralidad en el futuro, bueno, podría ser dable pensar que en el proceso de planificación, a lo largo de estos ejes, en esta área, sea razonable y en función de la infraestructura que quizá no está, pero que puede llegar a estar en el futuro, sea dable pensar, sea deseable, tener mayores densidades y por lo tanto mayores alturas. Entonces uno podría pensar, bueno, a lo largo de estos corredores celestes va a haber predios donde el FOT básico va a ser 1, pero va a haber un FOT máximo que va a ser 2 o 3. Y por lo tanto, los propietarios de esos predios van a poder construir entre 1 y 3, pagando algo al municipio, y para un desarrollador inmobiliario aún así sería rentable, sería un buen negocio pagar esa diferencia al municipio antes que comprar otro predio, quizá en otra manzana, para edificar esos metros cuadrados de vivienda o de comercio adicional para los que se supone que tiene demanda.
Después, bueno, en rojo está marcado más bien el área al norte, con epicentro en el barrio popular El Fapu, y al sur, en amarillo, está marcado, digamos, todo el área que nosotros tomamos con epicentro en el barrio popular Las Mandarinas. Otro elemento que a nosotros nos parece importante señalar es que deberían tomarse en estos, no sé cómo llamarlos, planes de sector, planes parciales, lo que fuere, por parte del municipio, polígonos, áreas de actuación, que no tomen solamente el polígono delimitado en celeste, para los que conocemos el mapa del RENAVAP, ¿no? Donde se delimitó con mucha precisión el área del barrio popular que está sujeta a expropiación, ¿no? Y forma parte de un anexo que es una ley nacional. Nosotros creemos que es necesario tomar polígonos mucho mayores, que incluyan aquellos polígonos de los barrios populares, para poder trabajar sobre el potencial del suelo circundante, porque obviamente todo este suelo circundante, tanto al norte como al sur, en la medida en que recibe inversión en infraestructura, inversión en equipamiento, inversión en la mejora del espacio público, y en la medida en que estos barrios populares hoy muy degradados, sobre todo el FAPU, digamos, con una realidad social compleja, cruzado por el narcotráfico, por la inseguridad, etcétera, etcétera, en la medida en que todo eso, con el paso del tiempo y luego de una tarea muy ardua, se revierta, es obvio que todo este suelo circundante, además por el solo efecto de la infraestructura y demás, va a tener una valorización que podría recuperarse de manera muy sencilla a través de un proceso de, por ejemplo, para no ir o dejando de lado, complementando, digamos, cosas más complejas como la concesión onerosa, a través de un mecanismo mucho más sencillo y más tradicional, como es la contribución por mejoras, y eventualmente, aprovechando la posibilidad de expropiar terrenos y de hacer combinaciones de redimensionamiento parcelario, quizás el reajuste de tierras podría formar parte del menú de instrumentos que se apliquen acá. Bueno, yo termino con esto. Sé que dejo muchas dudas, muchas cosas en el tintero, pero no era esta jornada pensada para hablar exclusivamente de este tema, pero bueno, seguramente habrá otra en la que podamos avanzar en estas cuestiones. De mi parte, por ahora, más allá de quedar a disposición de las preguntas, muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias, Pepo. Se abre ahora, si alguien quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta, no he visto ninguna por el chat, pero cualquier duda, interrogante, crítica al trabajo, sugerencia, están abiertos los micrófonos para quien quiera hacerla. En teoría nos quedó algún tiempo, Guille, ¿no? No sé qué hora estaba previsto esto. ¿Termina? Estás muteada, sí. Graciela. Estás muteada. Sí, sí. Tenemos una media hora. 20 minutos para interactuar. Yo tengo muy mala conexión a internet hoy, así que por eso a veces estoy con la cámara apagada. Ok. Pido entonces, me gustaría de Roberto, que hace un par de años que trabajamos en Zaplat juntos, su visión del trabajo de la cátedra. Hoy justamente antes que entraras en el Zoom hablábamos algo referido a lo que es la intervención sociurbana que estás llevando adelante en Rosario, y también te hacía referencia hoy en el tema de las inmobiliarias públicas, ¿no? Acá en Concepción, si hay un problema que tenemos, es que el municipio no tiene suelo. La cesión de suelo que se pide en los loteos es solamente de un 10% para espacio público, y por lo general, como no está normado, ese espacio público a veces es cedido en plazoleta o en lugares residuales, por lo cual es muy difícil, cuando se hace un trabajo de intervención de estos barrios populares, conseguir suelo que sea propiedad del municipio, tanto para la reubicación de las viviendas como para el equipamiento del espacio público. Gracias, Guillermo, por la invitación a comentar. Uno venía un poco de curioso a ver qué es lo que estaban proponiendo, porque uno estaba muy interesado y preocupado y trabajando hace mucho tiempo en estos temas, y desde hace un año nosotros estamos trabajando en un proyecto de integración sociourbana
con la CIU en Nuevo Alberdi, un barrio como muy amplio de la ciudad, muy conflictivo, donde viven, digamos, 6.000 personas, o sea, realmente como muy importante. Y bueno, y viendo el trabajo más allá que se trata de un trabajo como de carácter académico, pero basado como en la realidad, uno suele decir que está bueno aquellas cosas que coinciden con la mirada de uno, ¿no? O sea, entonces me parece que uno se ve como reflejado en la mirada o en los intentos que está haciendo cuando ve a otro actuando en la misma, digamos, en el mismo sentido. Entonces, por un lado, en la medida que iba como escuchando y tomando como algunos apuntes, el hecho de, bueno, de felicitar por la iniciativa y recalcar algunas cosas que me parece que uno intentó y que la verdad que me alegra mucho verlo, de que lo están trabajando en otros lugares. Para tomar solo alguno, y seguramente me estoy, digamos, olvidando de otros, esto de pensar de que la integración sociourbana no es solamente poner pavimentos y meter caños de agua de cloacas, digamos, cosa que es un elemento central porque mejora sustancialmente la calidad de vida de poblaciones como muy vulneradas, pero que, digamos, la necesidad de la integración sociourbana tiene un enfoque mucho más multidimensional, y me parece que en la tarea y en el trabajo que están presentando, uno lo está viendo desde esa manera, digamos, desde poder plantearse esto último que decía José, de que los polígonos del RENAVAP no sean, nosotros hoy presentamos parte del trabajo en el Congreso y definíamos 2 polígonos, digamos, o sea que hay un polígono RENAVAP y un polígono de integración sociourbana. Entonces, digamos que es un poco la manera de que esa parte no signifique mejorar la vida o equipar la pobreza, decimos, o sea, no se agota con eso, digamos, sino que de alguna manera es como eso se vincula con una parte de la ciudad, cómo se mixtura, cómo se entrelaza, cómo se reentrama una parte vulnerada de la ciudad, digamos, a una parte como más consolidada y cómo genera eso un valor superior. Entonces esto de tener como un polígono, digamos, RENAVAP, porque nos sirve, porque hay financiamiento, porque hay programas, porque está la vista puesta en eso, pero sin olvidar de que hay, digamos, toda una cuestión más amplia, que genera también un problema hacia el interior del mismo programa, porque cuando vos dentro del programa con la CISU decís vamos a intervenir por fuera del polígono, no te financian cosas fuera del polígono. Entonces hay como un mecanismo, digamos, de empezar como a dialogar con la misma gente que está trabajando en esto, de poder justificarlo. Estamos tratando de estirar algunos límites. Entonces esto de que las intervenciones no son de polígonos, sino de esa integración con el resto de la ciudad para reforzar esto que también ustedes planteaban del derecho de la ciudad. Por el otro lado, el tema del abordaje multidisciplinar, y me encanta poder, digamos, ver que hay una mirada, digamos, desde el INTA, desde la mirada ambiental, de la cuestión alimentaria, de esto del diseño sensible al agua, que por ahí uno le llama más de las infraestructuras verdes, vinculado al tema de la integración del diseño de todos estos espacios, y más en un territorio como lo es Entre Ríos, como es la Concepción del Uruguay, en donde hay como un papel muy relevante de todo ese tipo de cosas. Entonces poder realmente incorporar los diseños con ese criterio me parece, digamos, realmente, digamos, fantástico. Y con esta cuestión de la cuestión de la producción de alimentos, ¿no? O sea que nosotros estábamos planteando también algunas cosas similares, desde algunas cuestiones de poder recuperar un área de desarrollo productivo para un área que tiene ese tipo de producción, hasta pequeñas cuestiones como plazas comestibles, digamos, a esta idea de poder, como a pequeña escala, poder reproducir ese tipo de cosas, y más, digamos, con este criterio digamos, de generar otro paisaje, pero también de generar como otra cultura y otro acercamiento a este tipo de cuestiones. Entonces, digamos, me da mucha alegría verlo no solamente planteado, sino con argumentos muy sólidos, ¿no? Para poder plantear eso. Y finalmente, esta cuestión de poder como mezclar esto, entender de que hay un esquema de financiamiento para todas estas cosas y que se puede como recurrir a ese mix. Digamos, un mix de financiamiento en donde ese recupero de plusvalía tiene que estar, saber que no alcanza para todo, digamos, pero que de alguna manera como que aporta a este esquema de un fondo de desarrollo urbano, nosotros llamamos un fondo de integración sociourbana a nivel local, que se nutre de estas herramientas que planteaba José, de algunas que son como más conocidas y otras que
digamos, que no solamente están en la legislación, digamos, brasilera, o sea, el tema este de la cesión onerosa de derecho de construcción lo tiene Posadas desde el año 2010 en un plan urbano, en donde pudimos estar trabajando con ellos, lo tiene una parte Rosario, digamos, con un sistema distinto, pero que nosotros lo estamos incluyendo ahora, digamos, con el mismo concepto, tener un indicador de base y un indicador diferencial, y sobre eso se puede como ir como cobrando estas cuestiones. Y poder hacer como un mix de financiamiento. Hoy charlábamos una cosa en donde, digamos, hoy hay una serie como de programas a nivel nacional que financian un montón de cosas, pero hay tal nivel de fragmentación a nivel de la gestión pública que uno tiene que andar como una especie como de radar, y usábamos esa figura, ¿no? O sea, viendo qué encaja con qué. Y me parece que de alguna manera esa es la tarea de los equipos locales, digamos, de poder hacer. No es la mejor forma sería que bajen un poco más ordenado, pero si eso no sucede y hay cosas, estamos viendo de cómo algunas cosas las financiamos como un programa de primera infancia, el otro va a un programa digamos, de estos parques productivos, el otro va con un programa de recuperación de no sé qué cosa, digamos, pero tiene que estar porque hay recursos y hay que poder hacer ese mix de recursos locales con recursos provinciales o recursos, digamos, nacionales. Me parece que es muy bueno el enfoque, también alertar que es muy compleja la gestión, digamos, o sea, porque uno como que se da manija con estas cosas y parece que resolverlo con este nivel de integralidad es cuestión de ponerte de acuerdo. La verdad es que, digamos, hay que ir con mucha cautela, saber, digamos, tener esta mirada ambiciosa, esta utopía, digamos, que te ayude a caminar, pero saber de que eso trasladado a la realidad necesita de un filtro, digamos, o sea, de un filtro operativo, de gestión, de acomodar actores, de esta cuestión de articulación entre lo político para hacerlo factible, oportuno, políticamente viable, necesita de una lucidez técnica, de poder ver por dónde empezamos a hacer todas estas cosas, digamos, para ver de que hay primeros pasos que nos tienen que de alguna manera transicionar ese modelo que pretendemos tener que tiene todos estos ingredientes, pero hay que empezar a construirlo, y que tiene también la incorporación de los vecinos, que son los que, de alguna manera, esos habitantes de la zona, que es la masa crítica que hay que incorporar a este proceso, pero que tampoco quede sola, sino que tiene que estar vinculada a una masa crítica local que entienda que la lógica de ciudades más cohesionadas y más sustentables tiene que ver de empezar a entramar, a reentramar estas cosas. O sea que de mi parte, digamos, tenemos una visión absolutamente coincidente, hay matices para todas estas cosas, pero creemos y estamos convencidos de que va por ahí, y me parece que hay como mucha solvencia en las cosas que están planteando. Sí hay que pasarle un tamiz de ahí a poder llevarlo a cabo, saber de que hay algunos escalones más chiquitos que hay que poder atravesar para poner estas cosas en marcha y sostenerla en el tiempo, que es tal vez una de las cuestiones más complejas. Pero bueno, creo que Concepción está, digamos, firmado unos primeros convenios de alguna noticia que por ahí he leído para poder intervenir en algunos, y me parece que siempre es una oportunidad para eso. Y si de alguna manera la universidad puede estar involucrada, sería fantástico. El tema sería darse una estrategia para la estrategia, digamos. O sea, me imagino que si ustedes le van con todo este paquete a la gestión pública, va a producir, digamos, por un lado, un nivel de susto que no sería bueno, digamos, porque eso podría decir, no, esto es imposible, es un despelote, no se puede armar. Entonces, poder plantearle algún escalón un poquito más bajo, como para que se puedan involucrar y meter, ir en esta dirección que está proponiendo, que personalmente creo que es la adecuada. Gracias. Gracias, Roberto. Aquí quería comentar que un primer escalón de salir de este escenario utópico, ¿sí?, a una mayor operación fue las becas, ¿no? Con las becas de estos 3 estudiantes, tuvimos reunión, digamos, con la secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad y con el secretario de Planeamiento, y lo que se acordó era trabajar sobre suelo público. Se acordó no suponer, no meternos directamente en un relevamiento casa a casa, también hablamos con la gente de la CISU, como que no era conveniente, sí trabajar con los vecinos en la puesta, digamos, en el ajuste de las propuestas preliminares, en este prototipo inicial que hagamos de los equipamientos, que con informantes clave ahora estamos ajustando, ¿no? Esto del Centro de Inclusión Digital,
esto del centro de entrenamiento para huertas, ¿sí? Que ya, digamos, trabajando en la zona del Parque Urquiza, digamos, en esa zona del Parque Urquiza, y también que fue para nosotros auspicioso que tomáramos el eje de la cañada, que la cañada la tomáramos, digamos, como con el objetivo del saneamiento. Entonces, mismo se discutió en este anteproyecto, en este escenario soñado, multidimensional, que me parece que sirve para discutir. No habíamos realizado la apertura de una calle que el municipio tenía intención, entonces vamos a incluirlo y vamos a trabajar sobre el tema del espacio público, porque en el caso de las mandarinas, agua y cloacas tiene casi todo el barrio, ¿no? Con problemas, pero hay un cierto suministro de agua y cloacas, hay que mejorarlo. Y el trazado de las calles también está de alguna manera realizado. El tema es definir esto de la supermanzana, porque no es todo igual, y hay que trabajar en este sentido de las infraestructuras verdes, digamos, este diseño sensible a mantener la permeabilidad, porque los niños usan las calles, ¿no? Usan las calles. Hoy la calle de estos niños, de las mandarinas, de los niños y de las niñas, es el espacio público por antonomasia, viven en la calle, ¿no? Y digamos, esto de hacerlo de repente asfaltado, porque ese progreso tampoco es tan así, sino tendría que haber una mejora en la transitabilidad, y esto lo trabajaron mucho los chicos, lo del camino seguro, lo de la transitabilidad. Entonces quedábamos en el tema de la forestación, en qué aspectos sí vamos a mejorar el proyecto, pero poniendo el trabajo de Carla sobre todo en el tema de explorar bien cuál es la situación, cómo podemos mejorar la alimentación, ¿no? Pero el tema de la forestación con frutales, que estaba en ese corredor productivo, el parque Huerta, en una de las partes de las zonas del Parque Urquiza, la mejora de la cañada como paisaje, esto lo vamos a tratar de ajustar y trabajar con los vecinos, ¿sí? Estos aspectos lo vamos a trabajar con los vecinos. Y creo que esto del trabajo y de sostenerlo tiene muy claro Claudia, ¿no? En tu trabajo, ya que estás trabajando con la comunidad, con las pescadoras y con los pescadores, cómo se sostienen, ¿no? Si vos podrías aportar algo, porque tu experiencia en el campo es muy importante en este aspecto. Sí, yo coincido con Roberto en que el acompañamiento y el estar presente es básico para que se puedan instalar estas cuestiones. Y esto que habíamos hablado el año pasado, de que la gente esté realmente interesada en hacerlo. No de imponerlo, sino de presentar una propuesta que les sirva, que tengan ganas, que les guste. Y a partir de algún núcleo duro, digamos, de 3 o 4, sí se puede empezar a trabajar. Pero es un proceso largo, es un camino sinuoso y complejo, pero hay experiencias y son reales. Pero sí requiere, lo conversamos muchísimo esto, sí requiere acompañamiento institucional, acompañamiento municipal, acompañamiento de los líderes del barrio. Pero se puede, sí se puede. ¿Algún comentario? Soledad, Agustín, que los veo apagaditos. Sí, por ahí podrían ir prendiendo la cámara para ir cerrando. No sé. De mi parte, por lo menos. Sí, no sé, Graciela, si querés ir cerrando, son 8:20. Si me dejan, tiro una más, digamos, para uno se entusiasma con estas cosas. Tira. Que es de, digamos, creo que no hay que, digamos, ser realista no te significa, digamos, perder de vista ese horizonte ambicioso. Creo que hay que tener ese mapa de ir por mucho, digamos, para todas estas cosas y tener, digamos, ese imaginario que te ayuda a cómo andar. Pero que de alguna manera hay que poder tener, digamos, nosotros por ahí acuñamos esto de cómo actuar por combos, digamos, o sea, de poder reducir, decir, bueno, ¿cuáles pueden ser las 3 o 4 intervenciones que pueden ser que más acotadas,
que tiene, como decía Claudia, aquellos líderes o aquellas personas vinculadas a todas estas cosas, digamos, porque la idea está buena, pero tenés que sostenerla. Digamos, ¿cuáles son las cosas que por ahí coyunturalmente pueden sonar mejor? Digamos, ¿cuáles son las áreas municipales que están dispuestas como a acompañar? Porque hay veces que algunas están dispuestas y otras hay que empujarlas. Si hay que empujarla, no lo metamos en el combo original, esperemos que, digamos, que se sumen en otra instancia. ¿Cuáles son aquellas cosas que pueden ayudar como a prefigurar, pero que tenemos que salga bien, digamos? O sea, porque si sale bien, eso te ayuda, digamos, como a poder ir por otras cosas, poder, digamos, ya una vez que te salieron 2 o 3 pases seguidos, digamos, bueno, ya todo el mundo quiere empezar como a jugar con la misma pelota, ¿no? Entonces, me parece que hay que ser como muy estratégico en eso, de tener esta estrategia general, que me parece como que está buena, pero insisto, en tener la estrategia de la estrategia para ver cómo se implementan estas cosas. Y es poder elegir ese combo, esa cosa como articulada, no cosa suelta, digamos, no que, digamos, planto una zanahoria en este lugar y hago un charquito en el otro y pongo, digamos, eso no sirve absolutamente para nada, por más que las experiencias así puedan llegar a estar buenas. Tiene que tener hilván, tiene que tener articulación y tiene que mostrar de alguna manera esa prefiguración de lo que, digamos, de lo que se viene. Entonces me parece que el tema de poder tener como la estrategia de la estrategia necesita, digamos, de una lectura técnica muy importante, digamos, que uno puede decir esto, estamos en condiciones de poder llevarlo, y una lectura de los actores, digamos, del territorio y los actores institucionales, digamos, o sea, poder tener esos mapas para ver cómo se unen y cómo machean, ¿no? O sea, de alguna manera es poder decir, bueno, empiezo a tirar por este lado para poder poner en marcha esto. Y me parece que eso es, digamos, eso es central y que eso no te lo cuenta ninguna bibliografía de, digamos, de gestión de ciudades, digamos, sino que es, digamos, es una forma de trabajo que se construye en cada uno de los territorios teniendo en cuenta ciertas lógicas y ciertas experiencias, pero creo que como vienen laburando, si son capaces de ver eso, van a poder leer esa cosa, pero poder ir como diseñando y elegir el combo de actuación que te permite hacer pie en el territorio. En este momento nuestro primer pasito de vinculación realmente para la ejecución es esto de profundizar en la programación con los horarios, pero también esto demuestra un cierto compromiso con la municipalidad, con la propuesta, digamos, en el sentido de trabajar en este sentido más amplio y por lo menos tener esta lectura compartida. Ya tuvimos este taller con los funcionarios municipales, y esta decisión de trabajar sobre el suelo público. Entonces esto se va a ir puliendo, y la idea es, me parece que en este año, ya pasó un mes, pero en estos 11 meses de beca, tratar de definir estos equipamientos, que serían esta primera etapa, esta estrategia virtuosa que estamos configurando, digamos, ¿sí? En este suelo público. ¿Sí? Graciela, quizá lo que nos faltó es mostrar un poco la etapabilidad del proyecto, ¿no? Nosotros en la cátedra le ponemos mucho énfasis a esto de trabajar con la realidad, con datos de la realidad, con actores sociales que no son ficticios, son de carne y hueso. Yo recuerdo siempre un año que trabajamos en un pequeño municipio en 1 de Mayo, parte del ejercicio era rediseñar la sede del municipio, muy pequeño, ¿no? Y aparecía a priori como una cosa enorme, y uno de los alumnos viene y me dice, mirá, pero esto, ¿de dónde van a sacar la plata? Entonces, nosotros decíamos, miren, no piensen eso ahora, piensen que estamos trabajando en un escenario, claro, en el momento, en la coyuntura era algo absolutamente disparatado, pero piensen por etapas, imaginen un escenario futuro en el que este municipio, como producto de una estrategia de desarrollo local, y de que ciertas hipótesis de pavimentación de ciertas rutas y demás, y de reactivación del turismo rural y de un frigorífico, etcétera, este municipio va a pasar a tener, esta localidad va a pasar a tener una dinámica, y etcétera, etcétera. Y entonces en un escenario a futuro, el municipio va a necesitar una sede administrativa mucho más ambiciosa que esta. Y en todo caso, plantéenlo por etapas, cómo sería la etapabilidad, pero en algún momento aparecía la imagen final de una sede municipal que vista con ojos contemporáneos era absolutamente sobredimensionada, ¿no? Entonces, quizás acá nos faltó un poco eso, mostrar frente a una realidad tan dolorosa, tan deficitaria, donde faltan tantas cosas, donde hay tantos derechos vulnerados, a una imagen futuro
tan soñada, bueno, es obvio que, como decía Roberto, esto si lo mostramos así de golpe asusta, ¿no? Es decir, o genera esa sensación de, bueno, cosa irreal, cosa no posible, no factible. Entonces, pensar las etapas con un criterio de planificación estratégica, ¿no? Como la estrategia de la estrategia y como la táctica, ¿no? Como voy tomando ciertas colinas que quizás no son tan importantes en sí mismas, sino que me permiten estar en una posición tal que me hace posible tomar una colina que sí es estratégica, digamos, ¿no? Planificación estratégica. Me acordé de Carlos Matus cuando hablaba. Está claro de que esto requiere una complejidad de gestión y de planificación estratégica que excede lo que nosotros mostramos, ¿no? De todas maneras, digamos, como para poder seguir, porque uno, insisto que se entusiasma, ustedes córtenme, digamos, pero hay cosas que también esto de poder dar etapas no significa ir de a poquito, digamos, también hay saltos en las etapas y hay como cuestiones como de oportunidad. Y lo relaciona así como con casos así como específicos que uno le ha tocado, y particularmente en el trabajo de Nuevo Alberdi. El barrio se llama Nuevo Alberdi porque está la estación ferroviaria Nuevo Alberdi, digamos, que le dio como origen a todo el barrio, y la estación, digamos, pasó a tener una concesión con el Belgrano Carga y está abandonada, digamos, y son estas cosas que quedan como imagen de deterioro de un barrio, ¿no? O sea, llena de yuyo, la casa ocupada, es un despelote. En los talleres que se hacían, hicimos muchos talleres con mujeres, digamos, hay un movimiento de mujeres muy importante, y hacíamos como un mapeo de los lugares, por ejemplo, que dan temor, que son más inseguros, y siempre aparecía toda esta zona de la estación. Entonces teníamos dos inconvenientes. La estación estaba por fuera del polígono, entonces la CISUNA decía, no, esto no es financiable. Y teníamos otro inconveniente, cuando dijimos, hagamos un convenio con Belgrano Cargas para recuperar ese lugar, porque era realmente estratégico, la MUNI nos dijo, imposible, la provincia nos dijo, ni lo pienses. Y sin embargo, uno tosudo, y la semana que viene firmamos el convenio con el Belgrano Cargas como para poder, digamos, recuperar no solamente el predio, sino también el edificio. Y no solamente el edificio que va a tener, que puede llegar a ser como una de las antenas del centro municipal del distrito, como para que el Estado municipal tenga una base ahí, va a ser la base del proyecto. Está el Asistencia de Justicia, que es un programa que está ahí para poder resolver alguna serie de problemas que se dan en el lugar, sino de que la Universidad de Rosario tiene un proyecto Universidad Popular que está planteado, digamos, como sedes barriales para poder trabajar con capacitaciones, con oficios y con una cosa muy moldeada al territorio. Tiene recursos como para poder hacer una intervención en el lugar. Entonces, de eso que era imposible, se transformó ahora un poco en el lugar digamos, casi simbólico de la recuperación. Entonces, digamos, tener la estrategia no significa que vamos de a poquito, vemos cómo está, digamos, algunas cosas tendremos que ir de a poquito, pero por ahí estar dispuesto a dar el salto. Y hay que ser tosudo y hay que, digamos, tampoco matarse, ¿no? Pero por ahí ir por algunos imposibles me parece como que está bueno, porque muchas veces tiene que ver con que, bueno, que estaba dado que no era de esa manera, ¿no? Y tener una cuota de responsabilidad también está buena. Yo siempre cuando conocimos muy de cerca, desde el año 2007, todo el proceso de Medellín y de los proyectos urbanos integrales, y fuimos viendo cómo se podían meter, y también nos decían en algún momento, si nosotros lo hubiésemos pensado, digamos, un poco más racionalmente, dónde nos metíamos, no lo hubiéramos hecho. Entonces creo que, digamos, que hay dos componentes, una cierta componente de audacia, una cierta componente de irresponsabilidad, entre comillas, y mucha gente joven que formaba parte de esos equipos para poder trabajar en el territorio. Entonces me parece que esos insumos están y hay que darle para adelante. Y el hecho de haberlo podido imaginar, ¿no? Digamos, el hecho de haberlo podido imaginar me parece que es el primer paso, ¿no? Eso de haberlo podido tener en mente, y digamos, es imposible, pero está en mente y la oportunidad se desarrolla. Yo pienso que es ese desarrollo de la oportunidad, que no es que la oportunidad está, la oportunidad se crea, digamos, y me parece que por ahí pasa, ¿sí? Por ahí pasa. Vos me tirás demasiado centro, Graciela, porque hay una frase que nosotros usábamos siempre que era, digamos, lo que hoy es real, ayer fue imaginario, digamos, y entonces me parece que tiene que ver con esas cosas, porque todos esos diseños sensibles al agua o todo el tema de esos parques alimentarios, digamos, hay que poder imaginar, y en algún momento yo sé que van a ser realidad, digamos, y en algún momento lo piensa alguien que no tiene lugar.
Hay que imaginarlos después para presentarlos para que alguien también lo pueda imaginar. A nosotros nos ha pasado esto mucho, por ejemplo, me acuerdo con la avenida Parque de Gualeguaychú. Empezamos a soñar con la posibilidad de densificación de la avenida Parque, y un buen día con una maqueta y los alumnos, y un buen día había financiamiento y fue el primer poliducto de Gualeguaychú. Claro. Entonces, creo que esto hay que soñarlo para que también se pueda compartir, digamos, el sueño. En algún momento, cuando nosotros estábamos en el plan estratégico de Rosario, Borja venía bastante seguido, y en ese momento, de toda la planificación estratégica, de verdad que hablaba del tema oportunidades, hay que buscar oportunidades, toda esta historia, y me quedó una cosa que era, dice, no se trata de identificar oportunidades para poder hacer proyectos en base a esas oportunidades. Hay que hacer proyectos y buscarle la oportunidad al proyecto, que es un poco lo que estás planteando, ¿no? Me parece Así que por ahí. que, ¿Sabés por qué? Porque el año pasado acá en la ciudad nadie hablaba por ahí de los sistemas de drenaje sostenible, o las infraestructuras verdes, o el diseño sensible al agua, no importa. Llamémosle porque ha sido una evolución, ¿no? Pero de repente, ya en la municipalidad se empieza a hablar de ciertos premios, sí, se disminuye la escorrentía, entonces se empiezan a cambiar el sentido común vigente, ¿entendés? Tenemos que crear otro sentido común, me parece que por ahí es parte de nuestro rol, digamos. ¿Sí? Sí, el tema es no sobregirarse, digamos, entonces aparecieron locos esto de la integración sociourbana, que están totalmente de la cabeza. Por esto de ampliar el polígono, ¿no? Hablar del concepto de polígono, y nosotros cuando la cañada existe, la cañada une los dos barrios. Digamos, el caso del FAPU, son pocas familias para un predio que está declarado de utilidad pública bastante amplio. Nosotros ahí se planteó, los chicos trabajaron con la hipótesis de la existencia de la 341 nacional, digamos, de cooperativas. Estos grupos tienen mucha dificultad, pero uno también sueña que pueda trabajar en la organización de los grupos, y digamos, plantear 3 viviendas colectivas de 10 familias cada uno, quedando suelo para un jardín maternal, que ahí podríamos decir, ya hay financiamiento para jardines de primera infancia, digamos. Entonces, es como que hay que soñarlo, digamos. Y esto de considerar la cañada un actor más, ¿no? No un lugar, el eje del proyecto, ¿no? Un sitio que está aledaño al proyecto, un sitio que está ahí como un entorno, digamos. Es parte, es vivo, está ahí. Y cuando uno va por la zona de FAPU, y aunque sea por el Google, en el Google Earth, en el Google, digamos, en el Google peatonal, digamos, vehicular, es hermosa la vegetación, te invito a que lo recorras. Vos te metés ahí en ese borde y decís, pucha, qué vegetación natural que hay, y es la cañada que con esa biodiversidad que la misma cañada provee, ¿sí? Es fabuloso el paisaje, ¿sí? Y viéndolo desde el Google Drive, digamos, ¿sí? Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Roberto, ha sido un regalo del cielo que hayas venido a estar con nosotros, porque realmente tu intervención y compartir es un gusto, pero mayúsculo, realmente, mayúsculo. Bueno, gracias, me enteré por Guillermo, y como el tema me interesa, digo, vamos a meter la nariz por este lado, y no, un gusto. Muchas gracias por los encontrarme aportes. con eso. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias Muchas a gracias, todos. Claudia, muchas gracias, Patricia, por formar parte de este equipo. Un gusto. Muchas gracias, Soledad, y a todos los asistentes. Y bueno, vamos a seguir a ver, cuando terminen los becarios, prometemos hacer otra, a ver qué pasó con el fin de las 3 becas. ¿Qué les parece? Y lo vamos a invitar a Roberto a ver qué le podemos mostrar que pasó, ¿sí? Efectivamente, después de un año de trabajo de campo. Así que bueno, muchas gracias. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Un gusto.